Es todo suyo. Buenas noches, muchas gracias, Cristian. Buenas noches con todos. Para mí también es un gusto estar en una sesión más de capacitación organizada por INICAM en estos temas trascendentales, justamente en este momento todavía de coyuntura, ¿no? Y voy a presentar un PPT, a ver si se logra ver, por favor, para comenzar la exposición. Sí, ahora sí se ve. Perfecto. A ver si podría expandirlo, por favor. Ampliarlo. Gracias. Ok. Ok, entonces para conversar un poco esta noche sobre algunos aspectos específicos y estratégicos, digamos, para lo que vendría a ser un planeamiento o Doctora, disculpe que le Sí, interrumpa. sí. Por favor, ¿puede ampliar las diapositivas a pantalla completa? Porque se ve, digamos, pequeño, ¿no? Voy a volver a lanzarlo Sí, por entonces. favor. Se le agradecería bastante. Gracias. Gracias. A ver. Ok. Ok, ¿ahora sí se ve? Eh, Se ve, pero me parece que está en otra configuración. O sea, es decir, se muestra un panel aparte, ¿no? A ver si lo podría ampliar, por favor. O sea, ponerlo en pantalla completa. Ah, está poniendo en compartir pantalla, disculpe. Sí, pero lo voy a volver a abrir. A ver, por favor. En compartir pantalla en el PowerPoint. Ok. Ahora se verá de manera más ampliada. Ahora sí, perfecto, doctora. Ahora sí, continuamos. Ok. Muchas gracias. Sí, es que como está ahora pantalla. Ya, ok, entonces simplemente precisar cuáles son los puntos para discutir esta noche. Entonces, primero, una visión de lo que son el diseño de las políticas de seguridad ciudadana, que creo que es el tema crucial, ¿no? Cómo empezar a planificar, a dar unas orientaciones, propiamente una política pública, que es lo que muchas veces adolece en nuestras gestiones municipales. El segundo punto sería empezar con una idea de lo que es gobernanza, un concepto muy importante, fundamental, diría yo, en el planeamiento contemporáneo de lo que es políticas públicas. ¿Por qué hablamos de gobernanza y por qué la coordinación interinstitucional ha sido tan enfatizada en estos análisis que se han hecho del tema de seguridad ciudadana los últimos meses? El tercer punto que también quiero abordar es propiamente las características de un diagnóstico y sobre todo estos aspectos como son el manejo de indicadores, tanto de resultado como de capacidad operativa, y la visión estratégica hacia dónde se dirige un diagnóstico para un planeamiento en materia de seguridad ciudadana. Y finalmente distinguir tres conceptos, tres ejes, digamos, para articular esos objetivos a los cuales nos dirigimos cuando hacemos políticas de seguridad ciudadana: la prevención social, la prevención situacional y la respuesta frente al delito. Esos cuatro puntos quería entonces tocar, iniciando con el aspecto de propiamente diseñar política de seguridad ciudadana. Tenemos que precisar que este concepto, esta idea de seguridad ciudadana es novedosa en cuanto a que ya refiere una visión de la seguridad muy respetuosa de los derechos fundamentales, de la convivencia, de la cohesión social, y que va más allá de un aspecto represivo, que es lo que ha caracterizado muchas veces a las políticas de seguridad en América Latina. Esa idea de seguridad ciudadana la encontramos entonces básicamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los instrumentos
técnicos de centros de lucha contra la delincuencia más especializados como el ICPC de Canadá, ¿no? Están enfocados en ir más allá del tema represivo. La seguridad ciudadana tiene que ver con convivencia, con factores de reducción de violencia y de una sociedad más pacífica, ¿no? Una idea de comunidad integrada. Y teniendo esa idea, que la seguridad ciudadana ya es un aspecto amplio, más allá del orden público, más allá de la seguridad pública, es una visión más de convivencia en una localidad, un ámbito. Para diseñar una política de seguridad ciudadana tenemos que seguir de todas maneras unos pasos de formulación, una visión de camino y de enfoque a nudos críticos, digamos, objetivos, ¿no? Una visión de implementar a dichas políticas, o sea, materializar esos planteamientos y evaluarlos y darles un seguimiento, una mejora continua. Ese también es el otro aspecto técnico, digamos, propiamente de diseño de política pública que se encuentra en esa idea de seguridad ciudadana, ¿no? El diseño, como este esquema de ese plan, ustedes saben que es un organismo dedicado al planeamiento, está mostrándonos, ¿no? Una delimitación de un problema, una determinación de una situación futura, la elaboración de ciertos lineamientos, objetivos, y luego la implementación con un monitoreo adecuado de dicha implementación, ¿no? Eso es propiamente un diseño de seguridad ciudadana, políticas de seguridad ciudadana. Y en cuanto a lo que nosotros tenemos como marco normativo y como marco institucional en el Perú, tenemos que considerar además de este concepto de seguridad ciudadana que es muy amplio, además de ese enfoque de política pública, esa concatenación de pasos y de estructuración, digamos, de una planificación, tenemos que considerar que tenemos una organización ya desde hace más de 10 años en el Perú, desde que se dio la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, una organización del Estado y de estructuras estatales que coadyuvan a este planeamiento, esta implementación de políticas en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, lo importante es hablar de también este SINASEC, ¿no? Este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y sus diferentes niveles de actuación. Porque involucran finalmente plataformas, involucran normas, involucran instrumentos técnicos como son los planes de seguridad ciudadana, provinciales, distritales, regionales, ¿no? Y entonces también involucran una serie de aspectos técnicos institucionales, ¿no? Secretarías técnicas, por ejemplo, de soporte a nivel del CONASEC, que sería a nivel nacional, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, a nivel del CORESEC, que vendría a ser el Consejo Regional de cada región de Seguridad Ciudadana, COPROSEC, a nivel de las provincias, ¿no? También los comités provinciales de seguridad ciudadana, y a nivel del CODISEC, que vendría a ser ya el órgano de menor entidad, el que está adscrito a los comités distritales, ¿no? En este caso las municipalidades distritales, ¿no? Pero todos se articulan como un sistema, en realidad está pensado así, está pensado para que se vayan alimentando, o retroalimentando, más bien dicho, a nivel de cada instancia, y podamos llegar a confluir en políticas cada vez más globales, más integradas, bien respetando las diferencias que pueden haber, pues no, haber siempre una mirada global de qué cosa puede fortalecerse en equipo a nivel, digamos, de coordinaciones más de mayor jerarquía, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces las propuestas salen de estos comités regionales o provinciales o distritales y pierden esa estructura propiamente, esa plataforma que podría dar mayor impulso, que podría, por ejemplo, canalizar buenas prácticas, lecciones aprendidas, o incluso recursos, ¿no es cierto?, que podrían estarse también reforzando mutuamente en esa confluencia de actores, ¿no? Entonces, recordar siempre que tenemos esos marcos normativos institucionales de los comités y luego una planificación
que debería ser técnica. Entonces, debería partir de objetivos, llevar una implementación y pensar en cómo vamos a medir lo que estamos planteando. No simplemente plantearlo, ¿no? Sino pensar cómo podemos autoevaluarnos y seguir estos procesos de mejora continua. Otro aspecto interesante del diseño de política de seguridad ciudadana es el contenido, finalmente. Y en este aspecto, resaltar los contenidos más valiosos, digamos, ¿no? El marco de políticas, el marco normativo, muchas veces es estándar. Los que trabajan en este tema pues sabrán que ahí hay poco que a veces inventar o crear, pero propiamente donde se ve el esfuerzo, la visión propiamente de un gobierno local, de una gestión, es en el diagnóstico y en los objetivos. El diagnóstico y los objetivos son los que marcan la diferencia de los planes de seguridad ciudadana, ¿no? Nosotros revisamos N planes, hemos visto desde que se inició este seguimiento también que hace el Ministerio del Interior a propósito de si las municipalidades presentan o no sus planes, y hemos visto mejoras sustantivas en este trabajo que vienen realizando las municipalidades. Pero siempre donde se centran esas mejoras que detectamos, que encontramos, es en los diagnósticos. Cada vez más una visión más articulada, más idea de qué indicadores son relevantes, mucho mejor enfocado el tema de los recursos, de los diagnósticos, las necesidades que pueden darse en determinados distritos, por ejemplo, ¿no? Y lo que sí podría ser siempre una debilidad es este sistema de evaluación y monitoreo. Ahí es donde vemos de todo este contenido que generalmente encontramos en los planes de seguridad ciudadana, los instrumentos, los mecanismos de evaluación, de autoevaluación, de monitoreo de los resultados, son todavía un aspecto de mejora, tal cual en la determinación de presupuesto también. Entonces, estos son los contenidos que también vienen a caracterizar los diseños de política de seguridad ciudadana en el Perú, ¿no? ¿Qué otro aspecto podríamos resaltar en este punto? En cuanto a este punto, como decíamos, hay que tener una visión estratégica, ¿no? Una visión de diagnóstico, pero de cara a la acción. Y eso es propiamente lo que le llamamos planeamiento estratégico en ciertos ámbitos, lo que le llamamos ciclos, ¿no? de mejora continua, pero con una mirada muy social en cuanto a la participación y al involucramiento de actores para que se asegure realmente una efectividad, un resultado de lo propuesto, ¿no? Entonces, aquí hay un ciclo que este diagrama lo propone justamente el Instituto de Prevención del Crimen de Canadá. Hay una rueda entre hacer un buen diagnóstico, que puede ser una labor de gabinete, con cierta interacción con los actores, recojo de estadísticas, pero con una mirada que tiene que ser estratégica hasta cierto punto, se podría decir económica, o digamos minimalista, en cuanto a decir en qué me voy a centrar como objetivo, y qué acciones voy a poder implementar en cuanto a esos objetivos. Hay muchas cosas que no se pueden hacer en el largo plazo, en el mediano plazo. Hay cuestiones que sí, como les digo, con una visión hasta casi de economía y de costo-beneficio y de resultado, pueden ser los primeros a priorizarse en una planificación en la materia, ¿no? Entonces, básicamente, recordar que el diseño de política de seguridad ciudadana, por ejemplo, formulación de planes de seguridad ciudadana, con todos estos contenidos, va a tener que involucrar un esfuerzo de formular objetivos, estrategias, y hacer un inventario de ofertas y recursos. Sobre esto hacemos énfasis en un manual que publicamos gracias a INICAM, y lo trabajamos con el doctor José Luis Pérez Guadalupe, el exministro del Interior, manual de seguridad ciudadana que está siendo disponible en la página web de INICAM. Hay un énfasis entonces en pasos importantes, entre los cuales el inventario de qué oferta de capacidad operativa, con qué recursos se cuentan a nivel de una localidad, es también un punto fundamental. Y finalmente las metas, los indicadores
que nos vamos a dar, a proponer para luego, les decía, medir, el reto de medir y autoevaluarnos, ¿no? En cuanto a los planteamientos, ¿no? Entonces, un segundo punto, decíamos, es el énfasis en la gobernanza y la coordinación interinstitucional, sobre lo cual se ha hecho bastante énfasis en los últimos meses, porque a veces los actores no son muy conscientes de sus competencias, o a veces los actores no son tampoco conscientes de la potencialidad que tienen de interactuar con otras entidades y llevar a cabo acciones conjuntas, o justamente cooperaciones, ¿no? Inclusive en temas de recursos, ¿no? Lo que genera la visión de gobernanza es tener claro que como está la sociedad contemporánea tan compleja, una política pública no va a simplemente verse asegurada por el accionar propio de la entidad pública. Tiene que convocar otros actores, tiene que saber interactuar con otros actores, incluidos con la sociedad civil y otros actores que pueden ser asociaciones, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el resultado de una mala gobernanza, una mala coordinación interinstitucional? Desconfianza entre las mismas instituciones, invasión de competencias, políticas muy enfocadas en lo represivo por la falta de legitimidad de las mismas autoridades, o falta de coordinación con instancias superiores como el gobierno central, ¿no? Y falta de especialización en los funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? Una falta de relacionamiento adecuado entre el gobierno local y la población da lugar a veces a atmósferas de secretismo, ¿no? Y bueno, todas estas consecuencias negativas que ha señalado el BID en un informe de hace unos años, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, cómo se expresa esa gobernanza, esa coordinación interinstitucional que llega a ser como un capital social, un activo social intangible que no vemos en las gestiones? Es en la convocatoria que hay hacia a los actores, ¿no? La convocatoria que hay, por ejemplo, un comité o un consejo de seguridad ciudadana, ¿no? Distrital, ¿no? La presencia del alcalde, la presencia del comisario, del subprefecto, los representantes de las direzas, de los bomberos, ¿no? Del Centro de Emergencia Mujer, las mismas UGELes con sus problemáticas que también están relacionadas muchas veces con aspectos criminógenos de consumo de drogas o de, por ejemplo, también acceso a armas, etcétera, pueden tener una voz importante y proveer también insumos, estrategias, enfoques valiosos para que el líder de este Consejo Distrital los capitalice, como les digo, los vuelque en propiamente una política, además, con legitimidad social, ¿no? Reconocido por las autoridades, ¿no? Y un segundo punto en el cual una segunda manera en la cual se expresa esta gobernanza, esta capacidad, este capital social en materia de seguridad ciudadana es en la acción o la actuación de las juntas vecinales, ¿no? Que ha tomado diferentes formas los últimos años, pero que es reconocido, tiene un marco legal, puede darse de diferentes maneras, con estas funciones de cadena telefónica, de uso de alertas, ¿no? De usos de silbatos, pero también es una manera de generar entonces ese diálogo entre otros actores y no que la ciudadanía piense que solamente el gobierno va a ser el que resuelva el problema. Se tiene que involucrar y coordinar con otras instituciones, incluidas la sociedad civil, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto que quería enfatizar, la importancia de coordinar con otros actores, ¿no? Muy propicio considerando la ley de seguridad ciudadana que implica la actuación de comités de seguridad ciudadana, la convocatoria de representantes de instituciones involucradas, que pueden ser claves en el diseño de las políticas, pueden traer sus problemáticas gatilladoras de muchas situaciones de inseguridad ciudadana,
o pueden también identificar problemáticas que les atañe, aportar información, indicadores, registros administrativos que sean relevantes, así como aportar a disminuir esa brecha de recursos, ¿no? Muchas veces lo decíamos, ¿de qué sirve generar módulos si no hay compromiso de entidades del sistema de justicia, por ejemplo, de destacar funcionarios para que puedan en esos mismos módulos, por ejemplo, interactuar, tener una presencia y generar, concatenar pues, procesos administrativos o judiciales inclusive que pueden ser relevantes para la lucha contra la inseguridad, ¿no? La delincuencia, ¿no? Y la formación de grupos específicos, evidentemente, pueden darse grupos de trabajo en estos marcos de coordinación interinstitucional. Por ejemplo, el mismo tema de la violencia, como les decía, familiar o la violencia de los jóvenes requiere grupos ad hoc, ¿no? Que podrían bien conformarse en el seno de estos comités, como subgrupos de trabajo. El tercer punto, considerando que ya tenemos esa idea de que hay que tener una visión de planificación, ¿no? de una seguridad ciudadana, que es un campo muy amplio, y de lo clave que puede ser el articular con actores en el seno de la localidad y de esta planificación. Un tercer punto es pensar un diagnóstico anclado en indicadores válidos que nos informen de la realidad, que nos reflejen una realidad como la queremos ver, que nos permitan medir nuestros avances, ¿no? Y tener, como les decía, siempre esa visión estratégica de esos 2 o 3 objetivos que son más valiosos de implementar acciones, ¿no? Y priorizarlos con respecto a, de repente, N problemáticas en las cuales nos enfrentamos como es parte de un problema complejo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos de la elaboración de un diagnóstico? Como muestra este gráfico del Manual de Seguridad Ciudadana, una descripción, no necesariamente de estadísticas, sino también puede ser cualitativa, mesas de trabajo, coordinación, escuchar a los actores, y análisis de factores que están vinculados a los problemas, problemas de, por ejemplo, de mayor brote de puntos calientes, donde se están produciendo raqueteos específicos, focos de comercialización de droga, de microcomercialización, ¿no? Y luego que desemboque estos factores que vamos, por ejemplo, ha habido un problema de una invasión, etcétera, factores que puedan estar relacionados con vulnerabilidades a esos problemas y que nos lleve a priorizar ciertos ámbitos de actuación, ¿no? Que nos lleva a encontrar lo nuclear de esa problemática. Entonces, bueno, grosso modo, si seguimos esos pasos, vamos a también dotar de contenido un diagnóstico más situacional, muy propio de nuestra realidad. Vamos a incorporar información de incidencia delictiva, de patrones, de tendencias, disminuye, aumenta. Hay zonas de Lima donde ha disminuido, por ejemplo, el robo, el asalto, el robo a casas, a viviendas. Hay zonas donde se ha incrementado el robo a mano armada, ¿no? El perfilamiento de víctimas. Vamos a construir matrices de actores, vamos a poder identificar cuáles son las instituciones o las dependencias, los servicios de relevancia para ciertos temas, identificar factores de riesgo, como les decía, ¿no? Deserción escolar en ciertas unidades escolares, factores de protección que pueden ser de repente comisarías de mujer que están activas y están cercanas a la localidad. La evaluación propia de servicios públicos va a también poder aportar este diagnóstico, como bien lo viene haciendo, sobre todo de servicios de salud. Ahora con el problema del COVID ha sido muy relevante ese dato que ha aportado en los planes. El contexto político, institucional y las oportunidades y fortalezas que se tienen para priorizar esos ámbitos de intervención. Entonces, vamos a llegar a tener un diagnóstico con una visión estratégica. Y ahí hay el aspecto clave del manejo de indicadores, sobre lo cual queríamos también hacer un pequeño
una pequeña precisión, ¿no? Es una manera de abordar el problema de la delincuencia en la utilización de indicadores. Es bueno combinarlo con experiencia y conocimiento cualitativo, evidentemente, pero sí permiten tener un alcance, por ejemplo, claro de dónde se presentan los mayores focos de incidencia de la problemática. Y para discutir algunos de esos indicadores que son bien interesantes, la mayoría los provee el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Tenemos indicadores, por ejemplo, de incidencia delictiva, que, como se muestra en este gráfico, nos muestran cuáles pueden ser zonas o distritos en los cuales se está saliendo de las manos los últimos meses o años el problema de la delincuencia, ¿no? Este gráfico muestra el porcentaje de delitos que las personas reconocen haber sido víctimas y que en los cuales están involucradas armas de fuego, ¿no? Entonces, fíjense, en Lima Centro solamente un 8%. Lima Centro tiene cada vez más cámaras de seguridad, por su ámbito también territorial tiene más comisarías, ¿no? Más dotación efectiva. Solo un 8% alcanza, reconoce haber sido víctima de un delito con arma de fuego, mientras que en Lima Norte, otra realidad efectivamente, pero estamos hablando de 23%, 24% prácticamente, hasta fines del 2021, considerando que este año se ha incrementado muchísimo la delincuencia. Entonces, estamos hablando de medir efectivamente a través de estas encuestas, que son aleatorias, son válidas, son estadísticamente significativas, esta problemática cómo avanza, se mueve, genera focos, y podríamos nosotros intervenir en ella de alguna manera, ¿no? Las tendencias también nos muestran mucho de este problema sobre el uso de armas de fuego, por ejemplo, en estas áreas interdistritales. Dato que nosotros podemos pedir a INEI desagregado, ¿no? Nosotros podemos pedirle a INEI que nos desagregue esto por distrito, o incluso por viviendas, etcétera, pedir detalle mayor, ¿no? Pero digamos, como informe a nivel de diferencias interdistritales, vemos que la tendencia que ha seguido Lima Norte es bastante preocupante, ¿no? En 5 años estaba al nivel el que está ahora en Lima Centro, pero en esos 5 o 6 años, prácticamente más del doble ha incrementado este problema de la victimización violenta, ¿no? Con armas de fuego. Entonces, eso nos muestra, nos dice mucho de qué puede estar pasando dentro de las localidades. Además que se pueden desagregar todavía, utilizando información policial, este tipo de indicadores. Por ejemplo, en el caso de Villa María del Triunfo, un planeamiento del 2022 desagrega los homicidios registrados por qué comisaría, ¿no? Y ahí vemos que la comisaría José Carlos Mariate y José Gálvez fueron las que presentaron 2 homicidios, ¿no? Nueva Esperanza 0. Entonces ahí es importante ese tipo de indicadores desagregados para ser más estratégicos con nuestros objetivos. Lo mismo se hizo con respecto a la victimización con arma de fuego, ¿no? Villa María del Triunfo, en su diagnóstico, identifica que es más elevado en la zona de José Gálvez, Cercado de Villa María del Triunfo, José Carlos Mariátegui, con respecto a otras zonas como Tablada, Nueva Esperanza, ¿no? En base a información, en este caso policial, de comisarías, se puede llegar a ser más específico y desagregar el dato, que también lo mide INEI, con otras obviamente, otras metodologías, ¿no? De encuestas, pero que son entonces indicadores valiosos para este tipo de planeamiento. Otros datos que pueden convertirse en indicadores muy potentes para hacer planificación, dirigirnos a intervenciones estratégicas de cara a una nueva gestión, ¿no? La victimización en Lima Metropolitana puede estar al 27%, ¿no? Pero a nivel de revictimización, o sea, de segunda, tercera, cuarta victimización, es lo que se está viendo este año, estamos aumentando al 12% en Lima Metropolitana. Como ustedes pueden ver en un promedio nacional, no llegamos ni al 10%, sigue siendo más elevado que el año pasado y que el anteaño pasado,
pero a nivel de Lima Metropolitana estamos casi 12%, ¿no? Esos también son indicadores muy relevantes, ¿no? Y luego, bueno, otros complementarios, las denuncias de robos de celulares, denuncias de robos de vehículos, que también el INEI y las entidades como CIPTEL pueden proporcionar, ¿no? Acá vemos a nivel de efectivos, de números, digamos, porque puede llegar a mejor contabilizarse como tasa, ¿no? Como tasa. Porque San Juan del Lurigancho, evidentemente, tiene más población, entonces tenemos que desagregarlo por 100.000 habitantes. Bueno, estos son los últimos datos ya de incidencia de uso de arma de fuego en la victimización, ¿no? 15% en Lima Metropolitana en agosto del 2022, ¿no? Y otros indicadores que también son importantes son los de recursos o de capacidad operativa a nivel municipal. Por ejemplo, el número de habitantes por efectivos de serenazo. Es un indicador clave, se usa también para fiscales por habitante, por número de habitantes, por 100.000 habitantes, policías por 100.000 habitantes, ¿no? Patrulleros por 100.000 habitantes, ¿no? En este caso, también el INEI mide como indicador de gestión municipal el número de habitantes por efectivos de serenazgo, ¿no? A mayor cantidad de habitantes quiere decir que hay menos vigilancia, evidentemente. ¿Y quién está el número 1 en Lima Metropolitana? Villa María del Triunfo, 4.000 habitantes por cada efectivo de serenazgo, ¿no? Una municipalidad como, por ejemplo, Lince, 223 habitantes por cada efectivo de serenazgo, ¿no? Entonces, ahí también son indicadores muy valiosos de capacidad operativa o recursos, ¿no? Otro muy discutido este último año, cámaras de videovigilancia, ¿no? Nosotros hicimos notar un distrito que tiene los más altos niveles de victimización y de violencia, de uso de armas, San Juan del Lurigancho. Las últimas gestiones, lamentablemente, 16, 18 cámaras de vigilancia para todo el distrito, ¿no? Mientras distritos como Surco, más de 500 cámaras de videovigilancia operativas para serenazgo, ¿no? Entonces ahí se nota la planificación, el destino de los recursos, ¿no?, que le dan las gestiones en materia de seguridad ciudadana. Y el último punto, entonces, si decimos que tenemos que tener objetivos estratégicos, podemos distinguir tres ámbitos: la prevención social, la prevención situacional y la respuesta frente al delito. No es lo mismo. La prevención social quiere decir darnos estrategias o acciones en el campo de promover el bienestar y el comportamiento prosocial de los ciudadanos, de los habitantes de un distrito. Por ejemplo, medidas económicas, sociales, educacionales, ¿no? Mucho se habló del plan Barrio Seguro, por ejemplo, y estaba muy enfocado en la prevención social y no le daba su valor a otro tipo de prevención. Entonces hay factores protectores, ¿no? Servicios de salud mental, apoyo psicológico, recuperación de espacios públicos, ¿no?, de canchas, de fulbito, problemática de niñez, de violencia familiar, migración, consumo de drogas, tráfico. Todo esto puede englobarse como acciones de prevención social, ¿no? Dentro de estas hay un campo muy trabajado en la seguridad ciudadana, países como Canadá, Estados Unidos, Europa, la reintegración de los expresidiarios a la comunidad. Hay políticas, acciones de política de seguridad ciudadana dirigidas a poner centros especiales para que ellos se reintegren con trabajos, etcétera, como construcción de la comunidad, etcétera. Otro campo muy distinto es el de la prevención situacional. La prevención situacional sí es reducir las oportunidades del comportamiento criminal. Ahí las acciones son simplemente reforzar presencia de personal, patrullaje, puede ser diseño urbanístico, infraestructura, módulos de gestión de casos, iluminación, videovigilancia, alertas, hasta canalización vehicular. La idea es que estas medidas situacionales sí están orientadas a disminuir el riesgo de victimización de la población, disminuir las oportunidades de que confluya víctima y delincuente en un lugar propicio, ¿no? Entonces, ese tipo de prevención situacional, por ejemplo, totalmente descuidada en programas como Barrio Seguro. Por eso es que no funciona. Están más orientadas a prevención social, que es solamente un ámbito
de la planificación estratégica de seguridad. Y un tercer ámbito, que es un poco más especializado, es la respuesta frente al delito. Uno puede identificar, detectar la ocurrencia y registrarla, que es lo mejor, por eso las cámaras de videovigilancia son tan valiosas, ¿no? Pero luego se genera una acción de respuesta que también debe ser estratégica, debe ser muy económica en cuanto a identificar patrones, identificar puntos calientes, identificar bandas criminales o asociación de individuos que vienen a amplificar el problema de la inseguridad ciudadana y optimizar la intervención en esos términos. Una respuesta más eficaz, más eficiente. Distribuir adecuadamente las unidades, la vigilancia, mejorar la efectividad, y ahí es que incorporamos el uso de la tecnología como una herramienta todavía más valiosa para responder de manera más eficiente frente al delito, ¿no? Además, se requiere debido proceso, la administración de justicia que viene a efectivizar las consecuencias penales del delito, y la inteligencia investigativa, como les decía, para estas asociaciones, estos agrupamientos, hasta organizaciones criminales que pueden estar sirviendo de cortinas, de paraguas de la operación de otros fuentes, ¿no? Y los mecanismos como vigilancia electrónica personal, alternativas, ¿no? Programas especiales, por ejemplo, para reducir la drogodependencia, todo lo que vienen a ser ya programas de servicios de justicia, ¿no? Digamos, de justicia alternativa, inclusive para responder al delito de manera más eficiente. No sobrecargar al sistema penal donde no es necesario y luego hacer, sí, investigaciones cada vez más planificadas, más sustanciosas donde se merece, ¿no? Ese es entonces el último punto con respecto a una prevención también del delito y a lo que vendría a ser una mirada a las intervenciones en una gestión de seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, muchas gracias y quedo atento si hay algunas preguntas. Muy bien. Muchas gracias, doctora. A continuación vamos a pasar a la sección de preguntas. Por favor, si tienen alguna, hacerla de manera escrita a través de la caja de comentarios. Y si desean hacerla de manera oral, por favor, alzar la manito para activar su micrófono. Muy bien, a continuación vamos con el señor Franklin Ramiro. A ver, ya le activé su micrófono, por favor. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante, señor Sí, Franklin. mire, buenas noches, felicitaciones a la doctora expositora. Hay un tema que me preocupa que he visto mucho, ¿no? Por ejemplo, en donde yo vivo en Los Olivos, aplicando el Meta 1 del MEF, que es la compra, ¿no? De los patrullajes, de los autos para que circulen, ¿no? Pero el problema es que esto no resultó en la práctica. Se compró muchas camionetas, a los 3 meses apareció el COVID y se bajaron la cantidad de personal. Se formaron también comités de la comunidad y la gente apoya, incluso hay WhatsApp de seguridad ciudadana, hace un montón. El problema es que las incidencias que se reportan no son resultados. Entonces estamos viendo en la práctica que por más que ayude el gobierno central con partidas, con metas, y los gobiernos locales justifiquen, no da el resultado, porque la gente sigue criticando y sigue criticando. Entonces, doctora, parece que el diagnóstico está mal enfocado a nivel de los gobiernos locales, lo que yo veo, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se puede sacar, ¿no? En este caso, ¿no? Muy agradecido. Gracias. Ok, me parece que ese es un punto bien interesante. Muchas veces los indicadores que nosotros nos damos como planeamiento de seguridad ciudadana pueden ser hasta mejores que los que da el MEFA, porque Ya. efectivamente, sí, perdón. No, está bien. Ah, ok. Sí, lo que le decía es que no solamente en el sector gobiernos regionales o locales, también puede haber el mismo problema en otros ámbitos, hasta en salud, ¿no? Pueden adscribirse a la dotación presupuestal un indicador que no necesariamente genere una resolución de un caso. Y eso es lo que va a
generar este problema que menciona el señor Franklin, ¿no? Lo que nosotros sí tendríamos que hacer es tener nuestros propios indicadores bien elaborados, proponerlos y defenderlos hasta lo último en las diferentes instancias que se puedan, ¿no? Estos errores que se dan a nivel nacional es propio del desconocimiento del mismo CONASEC, la misma entidad del Ministerio del Interior que debería estar articulando la planificación distrital, provincial, regional, tiene todavía muchas falencias. No ha logrado identificar bien cuáles son los indicadores de resultado. Y lo mismo ocurre en la policía, ¿no? Por ejemplo, un indicador que premie partes de inteligencia y que o intervenciones, y no un resultado de esa intervención, cuando nosotros lo que medimos en la Administración de Justicia son condenas, prisiones preventivas, desarticulación de bandas, por ejemplo, ¿no? Efectivamente ahí hay mucho que elevar de abajo, de los que trabajamos a nivel local, o puede ser, por ejemplo, en estos municipios, como señaló, hacia actores de plataformas de gobierno nacional, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con el señor Raúl. Adelante, señor Raúl, está habilitado su micrófono. Señor Raúl, buenas noches. Ok, muchas Adelante. gracias, Cristian. Doctora Lucía, muy buenas noches. Raúl Reyes de Cajamarca. Mire, me parece interesante los aspectos que usted ha mencionado. Sin embargo, todavía son indicadores más de capital, ¿verdad? La realidad en el país es bien complejo y usted lo debe entender de esa forma. Por ejemplo, siempre la seguridad ciudadana ha sido muy direccionado a una instancia, ¿verdad? Por ejemplo, una municipalidad. Ok, si no tiene capacidad de convocatoria, esta municipalidad, cualquiera que sea provincial o distrital, siempre va a ir como el cumplimiento de un requisito. O sea, que yo tengo que hacer un plan de seguridad ciudadana porque me lo piden, pero no hay una estrategia, como usted lo ha mencionado, para jalar y hacer una convocatoria a los actores principales en el territorio. Por ejemplo, solo para citar una experiencia exitosa que se trabajó en Ancash, en un distrito que se llama Catac. La alcaldesa es una dama. Ahí existe en Codisec, porque es un distrital. Y hicimos un trabajo de 3 años, de cómo se podría revertir el tema de seguridad ciudadana. Es un compromiso, como usted lo ha mencionado. O sea, hay que comprometer al ciudadano y hacer entender qué significa seguridad ciudadana. Eso, cuando uno mira y entiende que la seguridad ciudadana es un delito, es represivo, entonces la gente se asusta. Pero si uno agarrara seguridad ciudadana en el término de desarrollo, ¿no es cierto? Desarrollo, una ciudad tranquila, ¿no es cierto? Una ciudad participativa, etc. Yo creo que, doctora Lucía, nos falta un poco trabajar en el país, un poco diferenciando los planes. Usted lo ha dicho, por ejemplo, los indicadores. A veces hacemos indicadores que realmente es por llenar hojas y deberíamos precisar los indicadores y cómo evaluar esto. No esperemos un año para evaluar un indicador, un plan de seguridad ciudadana, sino podemos hacer un espectro de 3 meses, 6 meses, y creo que por ahí podría haber un resultado. Y yo veo con mucha preocupación, doctora, igual que usted, en vez de disminuir, ¿no es cierto?, el tema de la delincuencia en el país, cada día se incrementa. Por ejemplo, yo soy miembro de una seguridad ciudadana aquí en Cajamarca, de un lugar que se llama Urbanización San Luis. Hace 2 años, antes de la pandemia, aquí tenemos al frente una universidad que se llama la Universidad Nacional del Norte, la privada. Los estudiantes invadieron el parque y este parque lo denominaron el Parque La Roja. Ya se imagina por qué, ¿no es cierto? Mucha delincuencia, digamos, hasta llegaron a la prostitución. Hoy día hemos cambiado estas malas costumbres de la universidad. ¿Por qué hemos hecho? Nos hemos aliado con la universidad.
O sea que tenemos como cerca de 4, digamos, facultades donde hemos suscrito un convenio. Y ahora el parque ya no se llama la Parque La Roja, ahora se llama Parque San Luis. Incluso hemos cambiado el color. Antes era rojo, ahora es color azul. Ese tipo de cosas tan pequeñas podría funcionar en el país. Probablemente podemos hacer laboratorios, experiencias. ¿Qué le parece si se puede trabajar más adelante esto, doctora Lucía? Muchas gracias. Muchas gracias también por su intervención, porque justamente, claro, en un breve espacio de tiempo no se puede ahondar en estas diferencias que hay, y evidentemente la victimización es más alarmante en la ciudad superpoblada capital, pero la problemática de regiones con sus particularidades, pienso inclusive en la selva, regiones de la selva donde los transportes fluviales son los que deberían tener las instancias de la Administración de Justicia, ¿no? La dotación no va a ser tanto en ciertos temas como, digamos, la capacidad logística, eso iba, ¿no? Son indicadores que son importantes, y si usted menciona esta experiencia de Catac, estoy segura que lo que también ha pasado es seguramente una visión de planificar mejor la logística, la capacidad operativa de la alcaldía o de las instituciones, a propósito del serenazgo, ¿no? Y también lo que me refiere, ¿no? Las políticas de recuperación de espacios públicos, efectivamente, lo hemos dicho, ¿no? Hay políticas de prevención social dirigidas a promover el deporte, a erradicar espacios que puedan ser focos de tráfico de drogas, pero adecuado a la problemática de cada uno. Nuevamente pienso en la realidad de la selva porque es justamente la que a veces es la más alejada para nosotros en la ciudad de Lima. Fíjense, allá tienen problemas más de explotación sexual, de niños, de niñas, entonces eso evidentemente tiene que estar incorporado en un buen diagnóstico, tiene que ser un saco hecho a nuestra medida, ¿no? Y si ha habido ese esfuerzo en este municipio de Ancash, nuevamente hay que resaltar esos buenos planeamientos, esos buenos labores de ciertos comités y el liderazgo de ciertas autoridades que llegan a convocar, más allá de lo que diga la ley, que es el liderazgo, la responsabilidad o la sanción plausible al alcalde que no los implementa, es justamente ese capital social, esa gobernanza, ese transmitir que hay una actuación esperada y necesaria de cada uno de los actores de una sociedad, una localidad. De otra manera, en política pública, los resultados se ven muy mermados, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta con el señor José Mataya. Precisar que por favor sean directos con las preguntas, máximo 30 segundos para poder así agilizar a los demás participantes que también quieren hacer sus preguntas, ¿no? Muy bien, vamos con el señor José. Aló, ¿me escucha? Bien, adelante, señor, con su pregunta. Ya. Buenas noches. Ante todo, buenas noches con todos, doctora. Quien les habla es el licenciado y consultor de seguridad ciudadana, José Matallana Gárate. Lo que hemos visto, pues, el incremento, ¿no?, de la violencia, del sicariato, de la prostitución, ¿no?, en las calles prácticamente en Lima, y bueno, y en desde que llegaron, pues, bueno, hay incremento debido a que ha llegado gente extranjera y ha comenzado ya a dominar ya prácticamente esos espacios donde la policía ya perdió el control. Entonces, también se ve, pues, que también el Poder Judicial no hace no se asocia bien con la policía para poner a esas personas, pues, ¿no?, en su lugar, ¿no?, en la cárcel, o botarlos, pues, ¿no?, a donde han venido. Eso también quiero recalcar, ¿no? Muchas gracias. Sí, como decíamos, que parte también de la prevención social, así como puede haber acciones de recuperación de espacios públicos, una buena gestión de la migración, porque puede afectar diferente a ciertos municipios, a ciertas provincias, la llegada de personas en diferentes situaciones, ¿no? Puede ser migración interna, externa, en el caso reciente que hemos tenido, algunos con antecedentes, digamos, campos o oportunidades laborales o de estudio o de integración social, de repente dinámicas de segregación más bien, ¿no? Y lo que vemos en Lima es todavía una
¿cómo se puede decir? Una asociación con ciertos niveles y ciertos roles muy específicos en la delincuencia limeña. Entonces, hay diferentes situaciones que se pueden presentar a nivel de la migración, pero como tal, es un fenómeno social que debería ser parte de una adecuada planificación, de que también las instituciones evalúen hasta qué campo de su competencia pueden actuar, ¿no? Muy bien, vamos con la última pregunta, ya que se está acabando el tiempo. Vamos con el señor Víctor Alan. Adelante, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches con ustedes. Agradeciendo de toda manera la experiencia que nos plantea la expositora, Gracera Ínica. Yo creo que lo crucial acá es que los gobiernos locales, las políticas y los lineamientos de planeamiento que debe tener cada gobierno local deben ser focalizados en la realidad que cada localidad tiene. Evitar ese famoso copy-pega que todos hacen. Recién en el Congreso de Planeamiento que ha convocado el CEPLAN, manifestaba la necesidad de articular fuerzas y que cada unidad de costo o centro de costo que le conocemos en planeamiento, que son las unidades orgánicas, tengan realmente el perfil profesional, en el caso de seguridad ciudadana, que tengan la competencia de seguridad ciudadana, que conozcan del sector, que conozcan de la localidad, que no solamente sean personas de oficina, donde solamente elaboran planes y presentan al Estado. Hay que entender que a través de ese plan, pues, todas las políticas que implementemos como gobierno local están costeadas. Entonces, acá el Estado te envía el dinero a razón de lo que tú costeas. Lo que pasa es que como nos hemos acostumbrado a copiar y pegar, las realidades y los presupuestos no alteran. Entonces, la necesidad de articular, bien lo decía la expositora, y puedo recalcar el comentario que nos dice, la necesidad de que cada gobierno local se sincere con sus planes y que también involucre y comprometa a sus profesionales de su localidad, que a veces por un tema político sabemos pues que cada color o cada partido lleva a su gente, pero que lleve realmente a la gente competente, como ahora lo plantea el SERVIRPE, ¿eh? Por un tema de perfiles. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo también con la última intervención, para recalcar muchas veces los indicadores como los conocemos en la administración pública están vinculados a una idea que se ha tenido de algo, un evento que podemos ligar a un presupuesto porque es necesario en este momento invertir de repente en el sector salud o seguridad ciudadana, etc. Pero eso no quiere decir que en el campo que nos da un comité distrital, la elaboración de un plan, no podamos aprovechar esa oportunidad de generar la sinergia y de decir, ¿saben qué? Necesitamos en este momento coordinar para implementar, como se ha dado el caso, ¿no? Juzgados especiales o módulos o de repente unas charlas en las principales unidades escolares a nivel de, por ejemplo, han habido experiencias de fiscales escolares, ¿no? Para evitar prevenir ciertos delitos, o coordinar trabajos de campo, vecinas también digamos, en ámbitos cercanos a unidades escolares, donde muchas veces hay riesgo de estas victimizaciones que hablamos. Entonces, esos tipos de objetivos y metas que se trazan, y los indicadores que podemos plantear, eso sí es propio de cada comité y de cada plataforma de articulación, y es muy valioso. Muy bien. Muchas gracias, doctora Lucía Nuño Vero. Hemos llegado al final de la sesión, ya por una cuestión de tiempo. Muy bien. Entonces, hay que resaltar muchas cositas. La verdad es que estaba muy interesante la sesión de hoy. Resaltar el tema de la gobernanza, el tema de que las políticas públicas deben ser construidas también, al menos de seguridad ciudadana, y diversas, desde la base de la sociedad civil, en una articulación también con el gobierno, ¿no? También resaltar otro punto de la prevención social. Hemos escuchado diversas experiencias que nos han contado también los participantes, por ejemplo en Cajamarca, ¿no? Para prevenir, digamos, la delincuencia, la violencia en la zona.
Y por último, también el compromiso de las autoridades, ¿no? Que no solo se quede en el papel, ¿no? Como justamente mencionó uno de los participantes, sino que también hay un compromiso para poder ejecutar esto en la práctica, ¿no? Que al final es bien para la ciudadanía. Muy bien, entonces, antes de cerrar, también agradecemos a todos los participantes que nos vienen acompañando en cada martes municipal. Eh, Saludarlos también desde diferentes partes del país. Están en Huánuco, desde Huaraz, desde Cusco, desde Cajamarca y de diferentes zonas de nuestro país. Y también incluso en el extranjero, ¿no? Nos están viendo desde Argentina, desde Ecuador también el señor Rafael Correa y diferentes participantes más. Así que estamos muy felices de poder contar con ustedes y que tengan pues esas ganas de aprender siempre, ¿no? Conocimientos que al final van a ser aplicados para nuestro distrito, nuestra localidad. Muy bien, entonces antes de pasar a la final, por favor, comentarles que también el link de asistencia siempre se va, perdón, link de confirmación de asistencia siempre se va a repartir al final de la sesión, no a la mitad ni al inicio. Por favor, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces en ese sentido, ya para finalizar la sesión, les pido a todos, por favor, prender su cámara para tomarnos una foto grupal, por favor. Por favor, Majo, si me puedes ayudar ahí con la cámara. Buenas noches, voy a esperar unos segunditos para proceder a tomar la foto. Listo, esperamos ahí unos segundos para que todos se puedan alistar para la foto, por favor. Listo, procedo en 3, 2, 1. Correcto, ya estamos. Listo. Muchas gracias, doctora Lucía Nuñovero. Esperamos verla en futuros eventos. Muy buena Muchas ponencia. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Muy bien, a continuación vamos a rotar el link de confirmación de asistencia a través de la caja de comentarios. Ya, listo, justo ahora mi compañera María José acaba de pasar el link. Por favor, registrar todos sus nombres y apellidos, sus correos correctos, por favor, sus números también, llenarlos con paciencia para que, digamos, no haya ningún error, ¿no? En el envío. Y por favor, los que tienen algún problema con el formulario, escribir sus nombres y apellidos y su número en la caja de comentarios para enviarle el link por interno, por WhatsApp, por favor. Reitero, los que tienen problemas con abrir el formulario o hay un problema en registrar sus datos, por favor de escribir en esta caja de comentarios sus nombres y apellidos completos y su número de celular para comunicarme con ustedes de manera directa y pasarles el link, ¿no? A ver, señor Raúl, si tiene algún problema con el formulario, me podría enviar su número por acá con sus nombres y apellidos. Por la caja de comentarios, por favor. Muy bien. Los que sigan teniendo problemas con el formulario, por favor, enviar sus nombres y apellidos acá en la caja de comentarios, ponerlo, y me comunicaré con ustedes por WhatsApp. Listo, muchas gracias, señor Raúl Reyes Vázquez. Señor Aldo Miranda Soria, también apuntado. Ya nos vamos a comunicar con usted en breves. Muchas gracias a ustedes, señorita María Elena. Muy buenas noches. Los esperamos próximo martes municipal. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Señora María Pagador, Víctor Alan Rodas La Torre. Gracias a ustedes por sintonizarnos cada martes. Buenas noches. Muchas gracias, señor Marco Quiñones. Muchas gracias, señor Juan Manuel Silva Pérez.
Muy bien, en un par de minutos ya estamos cerrando el Zoom. Si alguien más tiene alguna problema con el formulario, por favor de escribir sus nombres y apellidos en la caja de comentarios y su número de celular para comunicarme con ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches, señor Manuel Guillermo. Buenas noches, José Alexander Ayala Farfán. Señor Percy Iván Manrique Loza. Muchas gracias, señora Rosa Yales. Muy bien, en un minuto estamos cerrando la sesión. Si alguien más tiene un problema, por favor de poner sus nombres y sus números de celular. Muchas gracias. Buenas noches. Señora Erika Yanet Huacho Navarro.